Hola a todos los alumnos que tienen la asignatura de literatura e identidad. Bien, vamos a reforzar, vamos a recordar algunos contenidos, algunos conceptos que vimos nosotros en los videos anteriores respecto a identidad, a literatura e identidad. Es importante tener claro el concepto de identidad. ¿Cómo se puede definir la palabra identidad? Bueno, te dice que es la circunstancia de ser una persona y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian de otra persona. También se dice que es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Teniendo claro ese concepto, entonces nosotros estuvimos analizando algunas obras literarias. Bien, una de las obras fue La Pachacha de Rafael Maluenda. ¿Y de qué se trataba esta? Se trataba de una gallina humilde, ¿recuerdan? Que llegó a un corral de gallinas de abolengo y que olvidó su origen y le hizo el mismo desprecio que le hicieron a ella a otra gallina que llegó al corral. Bueno, ahí ustedes tenían obviamente, ¿cierto?, que relacionarla con la realidad. Y decíamos que había bastante semejanza, ¿cierto?, en relación a algunos seres humanos o algunas personas que se olvidan de su origen, de dónde vinieron después que llegan a tener una profesión y lo más probable mucho dinero, entonces olvidan que fueron humildes alguna vez y son muy altaneros, orgullosos y soberbios. La otra obra que nosotros analizamos fue el poema Amor a América de Pablo Neruda y dijimos que era un poema que estaba dividido en tres partes. La primera era el origen, hablaba sobre el origen y la antigüedad de América. Después hablaba de la llegada de los colonizadores y la pérdida de identidad de los pueblos primitivos. Y la tercera parte era por el hablante contaba la interhistoria de América y hacía una descripción del continente, ¿cierto? Ese era el poema Amor a América de Pablo Neruda y ustedes tenían además que identificarlo con algún tipo de identidad, ¿cierto? Si era una identidad cultural, una identidad social, una identidad comunitaria, una identidad personal también. ¿Qué tipo de identidad refleja este poema? Debían ustedes además buscar ejemplos de figuras literarias, entre ellas estaba la metáfora, ¿cierto? Y dijimos que la metáfora consistía en darle a un objeto real otro nombre imaginario. Y buscaban ustedes algunos ejemplos, pero en la empuñadura de su arma de cristal humedecido, las iniciales de la tierra estaban escritas. Había un ejemplo, y otro ejemplo sería azotadas arenas. También tenían que buscar ejemplos de personificación, y decíamos que personificación era atribuir cualidades humanas a objetos, ¿cierto? O seres que no son personas. Y habían ejemplos como el viento las olvidó, otro ejemplo el trueno sin nombre todavía. Eso era en relación al poema de Pablo Neruda. En relación al cuento El cautivo de Jorge Luis Borges, se trataba de un hombre que desapareció cuando niño y vivió parte de su vida entre aborígenes, adoptando sus costumbres e idiomas. Cuando volvió a su casa de origen con sus padres, no se pudo quedar y volvió con los que fue criado, ¿cierto? Ahí también había que hacer una reflexión respecto del tema de identidad. Y habían unas preguntas bastante importantes, ¿cierto?, que ustedes tenían que contestar en relación a este tema. Una pregunta era, ¿qué aspectos de la vida determinan la identidad de una persona? ¿Qué aspectos? ¿La educación? ¿La crianza de sus padres? ¿El ambiente, por ejemplo, de los amigos, del colegio donde se está educando? ¿Qué aspectos determinan? O todos ellos juntos determinan la identidad de una persona. Eso debían de responder ustedes. Ahora, la otra pregunta era, ¿uno se conforma en la persona que es, en lo que somos ahora, por la crianza de nuestros padres o por la herencia de ellos? Es decir, ¿predomina en nosotros la parte genética o predomina la crianza? ¿O también es una mezcla de ambos? Importante, ¿verdad? ¿Puede sentirse, entre comillas, en casa una persona que debe vivir en un medio totalmente alejado de su cultura de origen?
Pensemos los inmigrantes, se sentirán realmente en casa aquí en Chile porque vienen alejados totalmente de lo que es su cultura, su forma de vida. ¿Se sentirán en casa? Es una respuesta también bastante subjetiva y reflexiva para cada uno. Espero que la hayan respondido y que estén eh, entendiendo este concepto importante que es la identidad. ¿Ven? Eso sería entonces lo que nosotros vimos anteriormente y lo que ustedes tienen que tener claro para la prueba que se nos viene. Que estén bien, cuídense.